Hola terroríficos, ¿cómo están? Es un placer tenerlos de vuelta. Y si son nuevos por aquí, no olviden suscribirse y activar la campanita para no perderse ningún contenido escalofriante. Y para todos, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Los enlaces están en la descripción. Si disfrutan de nuestros relatos, no olviden compartirlo con sus amigos para ayudarnos a crecer esta comunidad apasionada por el terror. Ahora, respiren hondo, apaguen las luces y prepárense para lo que viene. ¿Están listos? Entonces, hablemos de terror. Siempre he sido una persona racional, de esas que buscan una explicación lógica para todo. Nunca creí en lo paranormal ni en historias de fantasmas. Pero lo que me sucedió hace unos meses cambió mi perspectiva por completo. Esta es la historia de cómo un simple evento traumático abrió una puerta a algo más oscuro y aterrador de lo que jamás hubiera imaginado. La ciudad en la que vivo siempre ha sido tranquila. Las calles son amigables y la gente se saluda con una sonrisa. Pero como en cualquier otro lugar, siempre hay excepciones. Esa noche regresaba del trabajo, un poco más tarde de lo habitual. Las calles estaban desiertas y el único sonido era el eco de mis pasos en el pavimento. De repente sentí una presencia detrás de mí. Antes de que pudiera reaccionar, un hombre con una capucha me abordó, amenazándome con un cuchillo. El miedo me paralizó y me robó todo lo que llevaba, desapareciendo en la oscuridad. Aunque físicamente estaba ilesa, algo en mí se rompió esa noche. Las noches siguientes estuvieron llenas de pesadillas. Revivía el asalto una y otra vez, pero cada sueño era más distorsionado y aterrador que el anterior. Comencé a despertar en medio de la noche, sudando y con el corazón acelerado. Pero lo que realmente preocupó a mi familia fue cuando comenzaron a encontrarme caminando por la casa mientras dormía. Al principio pensaron que estaba simplemente desorientada o asustada. Pero una noche, mi hermana Laura me encontró en el balcón, mirando fijamente la oscuridad, murmurando palabras extrañas. Después de varias noches de episodios extraños, Laura decidió grabarme mientras dormía. Con ello esperaba encontrar alguna pista de lo que me estaba sucediendo, y lo que vimos en la grabación nos dejó sin palabras. En el video, yo estaba sentada en mi cama, con una expresión vacía, hablando en una voz que no reconocíamos. Las palabras eran confusas, pero había una frase que se repetía constantemente. No estás sola. Después de ver la grabación, la atmósfera en casa cambió drásticamente. Las risas y conversaciones ligeras dieron paso a susurros preocupados y miradas de desconcierto. Laura intentó mostrarme el video, pero cada vez que lo veía, sentía un dolor punzante en la cabeza y no podía recordar nada de lo que había dicho o hecho. Mis días se volvieron una neblina. En el trabajo me encontraba distraída, saltando al menor ruido. Mis colegas comenzaron a notar mi comportamiento errático. Más de una vez me encontré en lugares de la oficina sin recordar cómo había llegado allí. Pero lo peor eran las voces. Susurros que parecían venir de todas partes y de ninguna a la vez. A veces no se entendía, pero otras veces decían mi nombre, llamándome, instándome a hacer cosas que no quería. Laura, preocupada por mi bienestar, decidió llevarme a un especialista, el doctor Torres, un psiquiatra con años de experiencia, quien escuchó atentamente mientras le contábamos todo lo que había sucedido desde el asalto. Después de varias sesiones y pruebas, concluyó que estaba sufriendo de un trastorno de estrés postraumático. Me recetó medicamentos y terapia para ayudarme a superar el trauma. Y por un tiempo, parecía que las cosas mejoraban. Las voces se volvieron menos frecuentes y los episodios de sonambulismo disminuyeron. En una noche todo cambió. Estaba en mi habitación, intentando conciliar el sueño, cuando sentí una presencia en la puerta.
Al principio pensé que era Laura, pero cuando encendí la luz no había nadie. Sin embargo, en el suelo había un cuchillo, exactamente igual al que el asaltante había usado. Lo más perturbador fue que estaba cubierto de tierra fresca, como si hubiera sido desenterrado recientemente. Esa noche nadie durmió. Buscamos en toda la casa, pero no encontramos ninguna señal de entrada forzada, ni nada fuera del lugar. El cuchillo fue entregado a la policía, pero no pudieron encontrar ninguna huella o evidencia que nos diera una pista o cómo había llegado ahí. Las semanas siguientes fueron un torbellino de paranoia y de miedo. Instalamos cámaras de seguridad en toda la casa y contratamos a un investigador privado para que nos ayudara a descubrir qué es lo que estaba sucediendo. Pero lo que descubrimos fue aún más desconcertante. Las cámaras captaron imágenes de mí, saliendo de mi habitación en medio de la noche, dirigiéndome al jardín con una pala y comenzando a cavar. Lo hacía con una precisión mecánica, como si estuviera en piloto automático. Después de un rato dejaba la pala y regresaba a mi habitación como si nada hubiera sucedido. Al día siguiente, cuando vimos las grabaciones, no podía creer lo que estaba viendo. No tenía ningún recuerdo de haber hecho eso. El agujero que había cavado en el jardín estaba vacío, pero su presencia era una constante que me recordaba que algo no estaba bien. Aquellas grabaciones del jardín se convirtieron en una obsesión. Cada noche, como un ritual, revisábamos las imágenes, esperando encontrar alguna pista que nos diera una explicación. Pero lo que encontramos fue aún más desconcertante. No solo cavaba agujeros, sino que también parecía estar buscando algo. Mis manos se movían frenéticamente a través de la tierra, como si estuviera desesperada por encontrar un objeto o una respuesta. Laura, siempre la más lógica de las dos, sugirió que quizá estaba reviviendo el asalto de alguna manera, que cavar en el jardín era una forma de procesar el trauma. Pero en mi interior sabía que había algo más, algo oscuro y perturbador que no podía explicar. Una noche, después de uno de mis episodios de sonambulismo, Laura me encontró en el salón, sentada en el suelo, rodeada de fotografías antiguas. Eran fotos de nuestra infancia, de nuestros padres, de vacaciones pasadas. Pero había una foto que llamó nuestra atención. Era una imagen de nuestra casa, tomada mucho antes de que la compráramos. Y en la ventana del segundo piso se podía ver la silueta de una mujer. Decidimos investigar la historia de la casa. Descubrimos que había sido construida a principios del siglo XX y que había tenido varios dueños a lo largo de los años. Pero lo que realmente nos impactó fue descubrir que en la década de 1950, una mujer llamada Elisa había vivido ahí. Según los registros, Elisa había sufrido un trauma severo después de ser atacada en su hogar. Después del incidente se volvió reclusiva y rara. No salía de casa. Los vecinos decían que a menudo la veían caminando por el jardín en medio de la noche, cavando agujeros y murmurando para sí misma. Un día simplemente desapareció y nunca más se supo de ella. La conexión era innegable. De alguna manera estaba reviviendo los mismos patrones de comportamiento que Elisa. Pero, ¿por qué? ¿Qué conexión tenía yo con esta mujer que había vivido en nuestra casa hace más de medio siglo? Decidimos contactar entonces a un médium local, esperando encontrar respuestas. Cuando llegó a nuestra casa, inmediatamente sintió una energía pesada y opresiva. Nos dijo que había una presencia en la casa, una mujer que estaba atrapada entre dos mundos. Esta mujer, Elisa, había sufrido un trauma tan grande que su espíritu no podía encontrar la paz. Y de alguna manera, mi propio trauma había creado un puente entre nosotras, permitiéndole influir en mis acciones. El médium realizó una sesión para comunicarse con Elisa. Fue una experiencia intensa y emocional. A través del médium, nos contó su historia. Nos habló de su ataque, de su dolor y de su deseo de encontrar la paz.
También nos reveló que había algo enterrado en el jardín, algo que necesitaba ser encontrado para que pudiera descansar en paz. Armadas con palas, Laura y yo comenzamos a cavar en el lugar que Elisa había indicado. Después de horas de búsqueda encontramos una pequeña caja de metal oxidado. Dentro había una serie de cartas y un diario. Eran las palabras de Elisa, sus pensamientos y sentimientos más íntimos. A través de sus palabras pudimos entender su dolor y su lucha. Pero a pesar de nuestros esfuerzos, la presencia de Elisa seguía siendo fuerte en la casa. Las noches eran inquietantes y a menudo sentíamos que alguien nos observaba. Las voces continuaban y mis episodios de sonambulismo se volvieron más intensos y perturbadores. Las semanas pasaron y la tensión en la casa se intensificó. Las luces comenzaron a parpadear, sin razón aparente. Y a veces, en medio de la noche, se escuchaba el sonido de una canción de cuna proveniente de algún lugar desconocido de la casa. Era una melodía lenta y triste que parecía arrastrarse por los pasillos y penetrar en nuestros sueños. Una noche después de uno de mis episodios de sonambulismo, Laura me encontró en el ático, un lugar al que rara vez íbamos. Estaba parada en el centro de la habitación, rodeada de viejas muñecas de porcelana que no recordábamos tener. Todas estaban dispuestas en un círculo, mirándome con sus ojos vidriosos y vacíos. Pero lo más perturbador fue que, en el centro del círculo, había una muñeca que se parecía sorprendentemente a mí. Vestía la misma ropa que yo llevaba esa noche y tenía una expresión de terror en su rostro. Laura, asustada, intentó sacarme del ático, pero me resistí. Mis ojos estaban en blanco y mi voz, aunque era la mía, sonaba distante y fría. «Elisa quiere mostrarnos algo», murmuré. Siguiendo una especie de intuición, Laura y yo comenzamos a buscar en el ático. Después de mover algunas cajas y muebles antiguos, encontramos una pequeña puerta escondida detrás de un armario. La puerta llevaba a una habitación secreta que nunca supimos que existía. Adentro, las paredes estaban cubiertas de recortes de periódicos y fotografías. Todas las imágenes eran de mujeres jóvenes, todas con un sorprendente parecido a mí. En el centro de la habitación había un altar con velas, cristales y un libro antiguo. Al abrirlo descubrimos que era el diario de Elisa, pero lo que leímos nos dejó heladas. No era una víctima, como habíamos pensado. Era una practicante de artes oscuras que había hecho un pacto con una entidad maligna a cambio de juventud y belleza eterna. Ofrecía el espíritu de mujeres jóvenes que se parecieran a ella. Y aparentemente, yo era la siguiente en su lista. Las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar. El asalto, el sonambulismo, las voces. Todo había sido orquestado por Elisa para debilitarme y prepararme para el ritual final. Desesperadas buscamos la ayuda de un experto en lo paranormal y nos dijo que la única forma de romper aquel pacto y liberarme de la influencia de Elisa era encontrando y destruyendo el objeto que había sellado el trato, un amuleto en forma de corazón que ella había escondido en algún lugar de la casa. Las noches se volvieron una carrera contra el tiempo. Mientras buscábamos el amuleto, la presencia de Elisa se volvía más fuerte y agresiva. Las muñecas del ático comenzaron a moverse por sí solas. Y a veces, en el silencio de la noche, podíamos escuchar la risa maliciosa de Elisa resonando en la casa. Cada rincón de la casa fue revisado en busca del amuleto. Las noches se volvieron interminables. El cansancio y el miedo comenzaron a hacer mella en nosotras. Pero la determinación de salvarme del oscuro destino que aquí había sido planeado para mí nos mantenía en movimiento. Una noche, mientras revisaba el sótano, Laura encontró una serie de dibujos en las paredes. Parecían como símbolos antiguos, rodeados de frases escritas en un lenguaje que no reconocíamos. Al tocar uno de los símbolos, Laura sintió un escalofrío.
y una serie de susurros la rodearon. Según ella, las voces murmuraban sobre el amuleto y cómo había sido escondido dentro de un reloj viejo de pared que sabíamos que estaba en el salón principal. Así que corrimos hacia el reloj y con cuidado lo abrimos. Detrás del mecanismo, envuelto en un paño negro, encontramos el amuleto. Era más pesado de lo que parecía y emanaba una energía fría y oscura. Sabíamos que teníamos que destruirlo, pero no estábamos seguras de cómo hacerlo sin correr el riesgo de liberar a aquella entidad maligna con la que Lisa había hecho el pacto. Por lo que decidimos entonces buscar la ayuda de un sacerdote local, quien después de escuchar nuestra historia, a duras penas, accedió a realizar un exorcismo en la casa. Preparó todo para la ceremonia, trazando círculos como protectores o algo así, y recitando oraciones para purificar el lugar. Mientras aquel sacerdote comenzaba, el ambiente en la casa se volvió denso y opresivo. Por momentos las luces parpadeaban y una ráfaga de viento helado recorrió las habitaciones. Voces susurrantes llenaban el aire, mezclándose con risas bajas y siniestras. Aunque no podíamos ver a Elisa, su presencia se sentía fuertemente y las fuerzas invisibles intentaban arrebatar el amuleto de las manos del sacerdote. Aquella lucha fue intensa. Podría jurar que las paredes de la casa temblaban y el aire estaba cargado de electricidad. Laura y yo nos aferramos la una a la otra, rezando para que el sacerdote pudiera liberar la casa y a mí de la influencia de Elisa. Unos minutos después, aunque parecieron horas, el sacerdote, con un último esfuerzo, logró romper el amuleto en dos, liberando la energía oscura que contenía. Las voces y risas se desvanecieron gradualmente, dejando atrás solo el silencio. La casa se quedó completamente en silencio y el peso que habíamos sentido durante semanas finalmente se levantó. Sabíamos que aquello no había terminado, aunque Lisa ya no estaba presente. La entidad con la que había hecho el pacto todavía se echaba en las sombras, esperando su próxima oportunidad. Las semanas posteriores al descubrimiento del amuleto y su destrucción fueron extrañamente tranquilas. La atmósfera opresiva que había dominado la casa parecía haberse disipado y las noches volvieron a ser silenciosas. Seguía la sensación de que algo no estaba resuelto y eso nos atormentaba, por lo que decidimos investigar más a fondo la historia de Lisa. Realmente queríamos entender qué es lo que había llevado a esta mujer a hacer un pacto tan oscuro y cómo podíamos asegurarnos de que su influencia había sido erradicada por completo. Fuimos a la biblioteca local, buscamos registros antiguos, periódicos y cualquier otro documento que pudiera arrojar la luz sobre el pasado. Y lo que descubrimos fue perturbador. Elisa había sido una mujer solitaria, marginada, sobre todo por rumores sobre su interés en las prácticas esotéricas. Aunque no encontramos evidencia de rituales oscuros, sí descubrimos que había sido objeto de burlas y rechazo por parte de sus vecinos. Esto, sumado a su trauma, la había llevado a un estado de desesperación y de aislamiento. Una tarde, mientras revisábamos una serie de cartas antiguas en la biblioteca, encontramos una que había sido escrita por Elisa. En ella descubría su soledad y cómo sentía que las paredes de la casa la estaban atrapando. Hablaba de voces que la llamaban y de cómo deseaba encontrar una salida a su tormento. Aquella carta terminaba con una frase que nos dejó heladas. Si no encuentro paz en la vida, la buscaré en la muerte. Con esta información, comprendimos la magnitud de la tragedia de Lisa. Su deseo de paz y su lucha contra el rechazo y el trauma habían dejado una marca en la casa, una energía residual que se había manifestado en respuesta a mi propio trauma. Con la ayuda de un psicólogo especializado en trauma y en experiencias paranormales, a través de sesiones de terapia trabajé en procesar y superar el asalto que había sufrido, mientras que Laura se enfocó en superar el miedo y la ansiedad que habían surgido a raíz de los eventos en la casa. Con el tiempo y con el apoyo mutuo, comenzamos a recuperar nuestra vida. La casa, que una vez había sido un lugar de miedo y misterio, finalmente se convirtió nuevamente
en nuestro hogar.